Dios les bendiga, en un momento comenzamos. Dios les bendiga, buenas noches. Si hay una aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando. ¿Se escucha? Dios les bendiga, vamos a esperar a que se conecten. Hoy empezamos un poquito más temprano para aprovechar el tiempo. Y ahorita empezamos con el tema de las tres unciones de David. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Dos minutitos y empezamos. Vayan conectando. Saludos. Vayan. Ya está Claudia. Dios les bendiga. Ceci, la pastora. Dios les bendiga. Alma Corina, Dios les bendiga. ¿Se escucha bien el micro? Ok, Dios les bendiga, empezamos. Déjenme ponerle pausa acá. Acá los hermanos que están adorando a Dios. Dios les bendiga y vamos a hablar de... Hoy vamos a hablar de las tres unciones de David. Y vamos a empezar con una oración. Amén. Señor, te damos gracias una vez más por tu grande amor, por tu grande misericordia. Gracias, eterno, porque nos das este privilegio de adorarte, de bendecirte. Gracias, Padre Celestial, porque nos das también el privilegio de tener esta transmisión y expresar tu palabra, Padre eterno. Nos ponemos en tus manos, que sea tu Espíritu Santo, que seas tú, Padre, a través de tu siervo, Padre, que todo lo que vayamos a hablar sea para que su nombre sea glorificado y para que la iglesia, Padre, sea
edificada, Padre Celestial. Yo bendigo a las personas en el nombre de Jesús que se van a conectar. Padre, que tu Espíritu Santo esté con ellos. Padre, que tu Espíritu Santo nos ministre. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, a quien damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar de las tres unciones de David. Y les voy a pedir que abran su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16, del versículo 11 al versículo 13. Primera de Samuel, capítulo 16, del versículo 11 al versículo 13. ¿Ok? Dios los bendiga y dice así la palabra del Señor. El primer punto es ungido por Dios como su elegido. Ungido por Dios como su elegido. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11, dice la palabra del Señor de esta manera. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacenta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo. Levántate y úngelo, porque este es, versículo 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Primer punto, David es ungido por Dios como su elegido. Samuel unge a David como el próximo rey de Israel. El tema central de este punto es la unción del llamamiento. Y nos vamos a ir rapidito en 3 puntos, porque como me conocen a mí, este punto, la unción del llamamiento, podemos agarrar ahí un tema y expanderlo, desmenuzarlo, ¿sí? De una manera que podemos tener un recogimiento espiritual más profundo. Pero ahorita lo vamos a hacer así rapidito. La unción del llamamiento. Dios te llama, Dios te elige. No es casualidad. Dios elige. Pasó por enfrente de Samuel todos los hijos de Isaí. Todos los hijos de Isaí. Y ya después de que pasaron todos, Dios no le había dicho a Samuel cuál era, porque no se encontraba. Y Samuel se pone en una incógnita diciendo: pues son todos estos tus hijos ahí, porque Dios no me ha dicho que elija a los que ya pasaron. Entonces Isaí: ¿son todos tus hijos? E Isaí le dice: falta uno, el que está cuidando a las ovejas. Y lo hacen llamar. No es del que quiere ni del que corre, porque en el corazón de Isaí estaba de que uno de esos hijos que pasaron enfrente de Samuel, él tenía la esperanza que Dios eligiera a uno de ellos, porque a lo mejor para Isaí uno de ellos era el correcto, era el indicado, pero no es de la persona que puede elegir a una persona. Es Dios
quien elige a la persona. Es Dios en quien Dios decide, Dios determina a quién llama. No es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Y la primera unción que David tuvo desde pequeño, porque todavía aún que fue ungido por Dios, David no fungió como rey. Simplemente tuvo la unción del llamamiento. Y tú debes de saber, el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu cuando tú tienes un llamado espiritual, tú tienes un llamado divino. Y tú mismo sabes si Dios te ha llamado a un ministerio, si Dios te ha elegido, Dios te ha llamado a algo específico. El mismo Espíritu le da testimonio a tu espíritu que Dios te eligió, Dios te llamó y Dios ungió tu vida con un llamamiento santo. Aunque no funciones en el momento como tal, pero Dios ya fijó tus ojos en ti, Dios ya te eligió desde el vientre de tu madre, Dios ya te separó, Dios te hizo un llamamiento santo, una unción de llamamiento donde Dios va a estar contigo. A lo mejor Dios habló a través de un profeta en tu adolescencia, en tu juventud, y Dios te dio una promesa para un llamado y a lo mejor en el momento no lo estás ejerciendo, pero si tú te mantienes dentro del proceso establecido por Dios, sirviéndole, obedeciéndole, va a llegar en un punto donde esa profecía, donde esa unción, donde ese llamamiento va a llegar a su punto. Va a llegar el día en que tú ejerzas aquel llamado, aquel llamamiento donde Dios te eligió, donde Dios te separó. Entonces el primer llamado que tuvo David fue la unción del llamamiento. Dios te unge, Dios te separa, Dios te elige, entre muchos. Eres privilegiado cuando Dios depositó en ti a una unción de llamamiento. Y dice el versículo 12, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, no dijo el hombre, no dijo Samuel, no dijo Isaí, no tuvo que llevar una carta de recomendación David para decirle, a ver Samuel, yo tengo esta carta de recomendación y yo necesito ser líder, yo necesito que Dios me unja. Sí, tengo la autorización de mi papá, yo tengo un título aquí que estudié en una iglesia, en una escuela bíblica, y por eso Dios me tiene que ungir con una unción de llamamiento. No funciona así, Dios. No funciona así. Dios elige, Dios habla con sus siervos y Dios les muestra a quién deben de elegir, a quién deben de ungir, a quién deben de poner como líder. Y dice aquí que Dios le habló a Samuel. Envió pues por él y le hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate. En otras palabras, Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Cuando Dios te elige, hay algo en ti. Hay algo que se apodera de ti. Hay algo que se apodera de ti. Y hay algo, dijo Jeremías, hubo un fuego dentro de mis huesos, el cual no lo pude resistir. Me sedujiste y fui seducido, fuiste más fuerte que yo. ¿Por qué? Porque tenía la unción del llamamiento. Tenía la unción del llamamiento. Entonces la primera unción es la unción del llamamiento. Perdón, segundo punto. Segunda de Samuel, capítulo 2. No te desesperes. Si tienes la unción del llamamiento, no te desesperes en su momento.
En su momento, no cuando tú quieras, en el momento de Dios, Dios te va a abrir las puertas, Dios te va a poner en gracia para que tú puedas desempeñar el llamado que Dios puso en tu vida a través de la unción del llamamiento. Segunda de Samuel, capítulo 2. La unción del reconocimiento dando inicio al ministerio. David es proclamado rey de Judá y es ungido. Segunda de Samuel capítulo 2, versículo 1 al versículo 4 dice: después de eso, fíjense, vamos a desmenuzar tantito las palabras. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová. David, recordemos que ya tenía la unción del llamamiento, ¿ok? Ya había pasado por un proceso. Cuando Dios ungió a David con la unción del llamamiento, era un joven, era un adolescente. Y vemos la historia donde conocemos toda la historia, que de Goliat y que sirvió a Saúl y todo eso, ¿no? Entonces, David se mantuvo en esa unción del llamamiento, David se mantuvo sirviendo a Dios, siendo obediente bajo la autoridad de su padre, porque no fue rebelde, ¿sí? David siempre tuvo un ejemplo, siempre fue un ejemplo en sometimiento de autoridad. Cuando tú tienes un llamamiento, cuando Dios deposita a ti un llamamiento de la unción, tú tienes que permanecer bajo la autoridad donde estás. Y dice el capítulo 2 de Segunda de Samuel: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Cuando tú tienes la unción del llamamiento, hermano, ya no puedes decidir por ti. Ya no puedes decidir por ti. Le tienes que tomar parecer a Dios. Señor, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú me has llamado, pero yo quiero tomar buenas decisiones acerca de ese llamamiento que tú tienes para conmigo. Y David dice que consultó a Jehová, diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. Ya Dios le contestó: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Donde Dios te ha puesto, porque Dios te pone, no es de que tú te pongas. Tenemos que buscar la dirección de parte de Dios, y Dios nos va a poner donde Él sabe que nosotros somos útiles, donde nosotros vamos a ser de bendición, y Dios te pone. ¿Subiré en algunas de las ciudades del Señor? Sube. Ok, ya me diste la aprobación de subir. Ahora, ¿a qué ciudad voy a subir? No es a la que yo quiero, no es a la que me agrade más. ¿A qué ciudad voy a subir? Y Dios le dice: sube a Hebrón. Y David obedece. David se mantiene en esa unción del llamamiento, en ese sometimiento a la autoridad de Dios, y le consulta a Dios lo que él debe de hacer. Y Dios lo va guiando, y Dios le va diciendo qué decisiones tomar. Y Dios le dice: ¿sabes qué, David? Por este momento, en este proceso, tienes que subir a Hebrón. Y subió a Hebrón. Versículo 2. David subió allá a Hebrón, y con él sus dos mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Fíjense lo que dice el versículo 4. Estamos en un proceso. El primer punto fue la unción del llamamiento. El segundo punto, estamos viendo la unción del reconocimiento en el inicio del ministerio de David como rey. Y empezó en Hebrón. A veces cuando
Dios nos llama al ministerio a veces cuando Dios nos dice, instálate aquí, queremos algo magnífico, queremos algo grande. Y David empezó en algo pequeño, en Hebrón. En Hebrón. Pero David fue obediente a ese llamamiento. Versículo 4. Y vinieron los varones de Judá, varones, en las conferencias de ¿qué? De octubre. ¿Qué significaba varón? La palabra varón. Esforzados y valientes. Entonces dice el versículo 4, y vinieron los varones, en este caso los líderes, y vinieron los varones de Judá y ungieron a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad, bueno, es punto y aparte, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a David. Versículo 4, la primera parte dice, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Los líderes ungieron, los varones esforzados ungieron como rey a David en Judá. La unción del reconocimiento del inicio del ministerio como rey a David. Los varones. Dios, cuando tú vives en sometimiento a Dios, cuando tú vives en obediencia a Dios, cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, porque tú sabes que Dios te llamó a hacer algo, tú te mantienes bajo autoridad. Y Dios te va dando gracia. Dios te va abriendo puertas. En este caso, sabemos la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel y que unos tenían en una ciudad es un rey, y en este caso ungen a David como rey en Hebrón, y ahí empezó el ministerio de David en Hebrón, en algo pequeño. Los varones lo ungieron, le dieron el reconocimiento a David, porque vieron que Dios estaba con David. Cuando el pueblo de Dios, cuando la gente ve que Dios te respalda, que Dios está contigo, que tú tienes un llamado y que tú te mantienes obediente, la gente te da el reconocimiento. Y no es para vanagloria, sino que Dios te pone en esa posición. Dios le place ponerte en esa posición y la gente te reconoce y te da la unción del reconocimiento de tu ministerio. Te reconocen como un líder, te reconocen como alguien que Dios usa, como alguien a quien Dios respalda en lo que hace. Y la gente lo ve y la gente lo percibe y la gente lo siente y dice, Jehová o Dios está con esta persona, y te dan la unción del reconocimiento del ministerio. Tercer punto, la unción de autoridad. Vemos, hermano, que es un proceso. Primero el profeta Samuel va y lo unge a David en su adolescencia, en su juventud, y David recibe la unción del llamamiento. Pasa el proceso, sigue David sirviendo a Dios, sigue David moviéndose bajo la voluntad de Dios. Dios le da instrucciones a David qué es lo que debe de hacer, a dónde tiene que subir, en dónde va a empezar su ministerio. Y David acepta la voluntad de Dios, y la gente, los varones, ungen a David dándole el reconocimiento como rey de Hebrón. Sigue David metiéndose en el proceso de Dios. Sigue David siendo obediente. Sigue David siendo bajo autoridad, estando bajo la autoridad de Dios. Y vemos que llega la unción de autoridad. Segunda de Samuel. Denle vuelta a la hoja. Capítulo 5. Versículo del 1 al 3.
Segunda de Samuel capítulo 5, versículo del 1 al 3. Cuando dábamos la enseñanza en las conferencias en línea del liderazgo, no es necesario, hermano, y siempre lo he dicho, no es necesario que tú te promuevas. No es necesario, no es necesario. Cuando tú sabes a lo que Dios te ha llamado y cuando tú sabes a quién sirves, la magnitud al Dios a quien estás sirviendo, todo lo que Dios ha depositado en ti, tú lo pones al servicio de Dios y te esmeras por darle una excelencia a Dios en tu capacidad para lo que Dios te ha llamado a hacer. Y no es necesario que tú te promuevas, no es necesario que tú levantes la mano, no es necesario que tú digas yo. No, Dios te promueve. Dios te elige. Dios te da gracia. Dios te respalda. Dios te dirige y la gente lo ve. La gente lo ve, tus líderes lo ven. Segunda de Samuel capítulo 5, versículo del 1 al 3. Leamos con atención y chequemos las palabras, ¿ok? Vinieron todas las tribus de Israel, ya no era nada más Hebrón. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón. Y hablaron diciendo, henos aquí. Hueso tuyo. Y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos, fíjense la palabra, vinieron pues todos los ancianos, ya no eran los varones, ya no era el profeta, ya no eran los varones, ahora vinieron todos, ¿quiénes? Los ancianos. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Ya no nada más de Hebrón, sino que ungieron a David por rey sobre Israel. La unción del llamamiento. A lo mejor Dios te llamó desde tu temprana edad. Muchos me conocen. Y Dios me llamó a mi temprana edad. Tengo 39 años, gracias a Dios. Estoy todavía, como dicen, en el tercer piso, en el último peldaño para llegar al cuarto piso. Y Dios me eligió desde muy temprano. Segundo punto, la unción del reconocimiento del inicio del ministerio. Los líderes. Tercer punto, la unción de autoridad. Cuando tú te mantienes fiel en el proceso del llamado de Dios, Dios te da autoridad porque Dios te pone en una posición
con los ancianos, ya no con los líderes, con los ancianos de Israel. Con los ancianos de Israel. Y Dios te pone en esa posición con los ancianos de Israel, con los ancianos que son tus líderes. Porque a Dios le place. Pero tienes que pasar por el proceso. A veces Dios nos llama y queremos nosotros nos llenamos de orgullo. Queremos ser reconocidos por todos. Queremos que nos vean todos y nos queremos brincar el proceso. Y a veces queremos ya que todos nos elogien, ser vistos de todos. Y no es así. No es así. No es así. Nuestro corazón en servir a Dios te tiene que mantener humilde. Tenemos que enseñarnos a estar bajo autoridad, para que Dios después nos pueda dar la unción de autoridad a través de nuestros líderes, a través de los ancianos, que son los que van a depositar en ti de parte de Dios la autoridad para que tú ejerzas con los ancianos en el ministerio, en el servicio a Dios. Pero tú te tienes que mantener bajo autoridad. Versículo 4, la primera parte. Versículo 3, la última parte, perdón. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Estas son las 3 unciones de David. Quisiera extenderme más porque hay más que extendernos. Pero es Dios, hermano, el que te pone. Es Dios quien te llama. Es Dios quien te dirige. Es en Dios en quien te debes de apoyar. Es en Dios en el cual tú le tienes que pedir qué decisión tomar en tu llamamiento, en tu ministerio. No nos podemos mover nada más porque, Dios me llamó, déjame hacer lo que yo quiero. No, tienes que estar bajo autoridad. Tienes la unción del llamamiento, tienes la unción del reconocimiento cuando inicias un ministerio. Y como tú te vas desarrollando en la voluntad de Dios, Dios te puede llegar a poner en la unción de autoridad. En la unción de autoridad. ¿Y quién lo hace? Los ancianos, tus líderes. Hay un orden, hermano, hay un orden. No te puedes brincar la autoridad. Si nos mantenemos nosotros bajo autoridad, nuestro ministerio, nuestro llamamiento va a ser de bendición a la gente. Dios nos va a dar gracia, Dios va a estar con nosotros, Dios va a estar respaldando lo que hacemos, lo que decimos y la gente lo va a ver. ¿Por qué? Porque has aprendido a estar bajo autoridad, has aprendido a ser guiado por Dios, has aprendido a ser guiado por el Espíritu Santo, has aprendido a tomar los consejos de tus líderes. La unción del llamamiento, la unción del reconocimiento del inicio del ministerio de David en Hebrón y la unción de autoridad cuando es ungido David por los ancianos como rey de Israel. Que nos podamos mantener dentro del proceso, que nos podamos mantener dentro del llamado del Señor y que siempre reconozcamos en cualquier cosa que hagamos que necesitamos la unción del Espíritu Santo, necesitamos la unción de ese aceite fresco, necesitamos una visión amplia, clara, dirigida a través del Espíritu Santo y que Dios nos diga qué decisiones tomar, así como David consultó a Dios en sus decisiones y Dios le dijo qué hacer. Dios te bendiga, Dios te guarde, buenas noches. Felicitamos a mamá Inés, cumplió años el día de hoy, que Dios la bendiga, que Dios la guarde, que Dios la siga protegiendo y que ella siga sirviendo a Dios como hasta ahora. Dios les bendiga, buenas noches y vamos a orar
para ser despedidos. Ok, Señor, te damos gracias una vez más por tu grande amor, por tu grande misericordia. Gracias, eterno, porque usted nos recuerda su palabra, que eres tú. No somos nosotros, no son nuestras capacidades, no son nuestros talentos. No es nuestro conocimiento, sino que eres tú. Es tu gracia, es tu misericordia. Es porque a ti te place. Es porque tú nos eligiste. Tú le diste la instrucción a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Y conforme David se mantuvo firme en ese llamado, aunque vinieron los obstáculos, aunque atentaron contra su vida para destruirla, tú lo guardaste porque tenía un llamamiento santo. Tú lo guardaste porque tú tenías un propósito para su vida. Tú lo guardaste porque tú tenías que cumplir tu propósito en la vida de David. Y David se mantuvo firme buscándote. Y en su momento, Padre Celestial, tú lo pones como rey de Hebrón. Y también vinieron dificultades a la vida de David. Y David se mantuvo firme en ese llamamiento, en esa autoridad, en ese sometimiento a tu autoridad. Y tú lo llamaste y tú le dices autoridad, y los ancianos lo ungieron nuevamente para que fuese rey sobre Israel. Padre, dependemos de ti. Eres tú a través de nosotros. Padre, que siempre mantengamos humildad en nuestros corazones y que siempre, Padre, te demos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en lo que hagamos, Padre, por mínima cosa que hagamos en tu reino, que usted se lleve toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Padre, que usted ponga en cada uno de nosotros la unción del llamamiento, la unción de confirmación del ministerio y la unción de autoridad. Padre, te damos muchas gracias, Padre Celestial, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludos. Vamos a enviar saludos. Saludos a Claudia, a Ceci, a la pastora, a mi esposa, a Alma Corina, al pastor Víctor Manuel, a mi hermano Víctor. Dios les bendiga. La pastora Silvia Bustos, allá en Matamoros. Dios les bendiga. Algo le moví, perdón. Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el día de mañana. Mañana es viernes. No son momentos de reflexión, es devocional. Es devocional. Me voy a estar conectando, creo que a las 9 de la noche el día de mañana. Vamos a alabar a Dios en unos momentos. Y si tienes peticiones, ahí velas poniendo. Y mañana nos vemos a las 9 de la noche aquí en Facebook, en la página de Benecer. Dios te bendiga, buenas noches, que descanses, felices sueños y que Dios le dé a su amado el sueño. Bye.